Hola, bienvenidos a Top Moticon y hoy te presentamos The Last of Us, el resumen. Ahora sí, comenzamos. Comienza en una conferencia de epidemiología en 1968, en donde varios personajes estaban discutiendo sobre la posibilidad de que alguna bacteria o virus acabara con la humanidad, a lo que uno de ellos responde que lo que de verdad debería dar miedo son los hongos, ya que estos tienen el poder de controlar a los humanos, quienes no tendrían forma de defenderse, a lo que todos empiezan a reír, ya que ningún hongo puede sobrevivir en el cuerpo humano debido a que no cuenta con las condiciones de temperatura para que esto sea posible. Pero el primer doctor que sacó esta teoría pone sobre la mesa que si un hongo llegara a mutar para adaptarse al cuerpo humano, no habría ninguna forma de detenerlo. De aquí nos trasladamos al año 2003, en el que nos presentan a un padre y a su hija llamados Joel y Sarah Miller. Ambos se levantan a desayunar como otro día normal, con la única diferencia de que era el cumpleaños de Joel, por lo que Sarah le hizo hotcakes a su papá. Entonces Tommy, el hermano de Joel, llega y después de desayunar todos se van a sus actividades, siendo que Sarah pasó por dinero y un reloj viejo. Al volver de la escuela, Sarah pasó a un lugar de relojes a que repararan el de su papá, pero en eso muchas sirenas sonaban por las calles y la esposa del de los relojes llega asustada, manda a Sarah a su casa y cierra el lugar. Cuando llega a su casa, sus vecinos estaban esperándola para darle galletas, y podemos ver como cuando Sarah estaba buscando una película para conseguirla, la viejita se comenzaba a levantar, siendo que incluso el perro estaba muy atento a ella. Al salir, Sarah logra ver cómo muchos aviones estaban pasando, pero sin darle importancia entra a la casa y espera a su papá, a quien le da el reloj y se ponen a ver la película que Sarah consiguió hasta quedarse dormida. Pero en eso Tommy le marca a Joel para que vaya a sacarlo de la cárcel, ya que le dice que noqueó a un hombre que se había puesto violento, y los encerraron. Entonces Joel sube a la cama a Sarah y se va. Al despertar, Sarah escucha muchos disturbios afuera y se da cuenta que está sola en casa, por lo que decide salir a la calle solo para ver al perro de los vecinos, quien no quería volver a la casa. Pero al ver que la puerta estaba abierta, Sarah decide entrar para ver qué es lo que pasaba, encontrándose a la viejita, quien se estaba comiendo a sus familiares, por lo que decide huir del lugar. Y al salir, Joel y Tommy iban llegando, así que noquean a la viejita y se van del lugar, dándonos cuenta que toda la ciudad parecía un campo de guerra, así que toman la decisión de huir hacia México. Pero al llegar a la frontera se encuentran un caos, decidiendo regresar, aunque en eso un avión cae detrás de ellos y hace que se volteen. Al despertar vemos que todos estaban bien, por lo que deciden huir a pie, pero siendo separados de Tommy y viendo cómo los infectados estaban comiendo a las personas, siendo que uno de ellos los comienza a perseguir hasta que un militar los salva, pero a quien le dieron la orden de matarlos también, aunque en eso llega Tommy y los salva, pero un poco tarde, ya que una bala rozó a Joel y una más le dio a Sarah, acabando con su vida. 20 años después vemos a una niña caminando en medio de la nada, siendo recogida por los policías y alojada en un refugio, en el cual nos muestran que todo ha cambiado en estos años, y Joel trabajaba quemando los cuerpos de los infectados, en donde incluso vemos como uno de ellos era esta niña. Al salir del trabajo logra ver cómo ejecutaban a unas personas que salieron de la zona de cuarentena, mientras él se reúne con un policía a quien le intercambiaba pastillas por información. Este le advierte que no tiene que salir por las noches, ya que las luciérnagas han estado atacando. Estos son como la resistencia que intenta liberar a todos del régimen militar. Mientras tanto, una señora llamada Tess estaba siendo interrogada por unos tipos por una batería robada, pero en eso una explosión los sorprende y al salir Tess observa que las luciérnagas y la policía estaban peleando, y estos terminan capturando a Tess. Mientras eso sucedía, una niña llamada Ellie fue capturada y estaba siendo puesta a prueba por las luciérnagas para saber si no estaba infectada. Por otro lado, Joel fue con el encargado de la radio para preguntar por su hermano, ya que hace mucho no se comunica con él y teme que le haya pasado algo. Como no ha habido señal de él, Joel le pide al encargado que le indiquen dónde está la antena de donde transmite para ir a buscarlo. Al volver a casa comienza a planear cómo llegar a donde está Joel y después de unas pastillas se va a dormir, siendo que momentos después Tess llega para acompañarlo. A la mañana siguiente Joel se da cuenta que Tess está golpeada y ella le cuenta que Robert, el tipo que le interrogó, tenía la batería, por lo que se disponen a ir a quitarse. Mientras tanto conocemos a Marlene, la líder de las luciérnagas, quien estaba planeando llevar a Ellie a otro lado, y le confiesa que ella es como su madre y fue quien la entregó con Fedra, que es como la corporación de la policía. Al ir por la batería, Joel y Tessa encuentran una masacre y se topan con la batería, la cual no servía, y con Marlene, su ayudante, y él. Pero como Marlene estaba herida, le propone a Joel un intercambio, en el cual si ellos llevaban a Ellie a donde querían, Marlene le daría todo lo que necesita para ir a buscar a su hermano. Entonces, después de platicarlo un poco, deciden aceptar. Al volver a casa todos descansan y Ellie descubre que las canciones de los 80 significan problemas, y ya por la noche comienzan su huida, pero topándose con el policía con el que Joel intercambió mi información, quien al apuntarles hace que Joel recuerde lo que pasó años atrás con su hija. Lo ataca, acaba con él y huye, pero
en eso Tess se da cuenta que Ellie está contaminada con el hongo, por lo que se asustan y piensan en volver, pero Ellie les dice que ya duró mucho infectada y no ha pasado nada, aunque como los guardias se acercaban terminan escapando juntos hacia este nuevo mundo. El capítulo comienza con un flashback del pasado en el año 2003, en el que nos muestran cómo la policía de Indonesia fue a buscar a una profesora de micología, esto es el estudio de los hongos, a quien se la llevan para saber su opinión sobre un misterioso hongo que ha logrado sobrevivir en el cuerpo humano. Lo que termina sorprendiendo a esta profesora, y al platicar con la policía, este le cuenta que a pesar de haber encontrado a la primera infectada y a sus víctimas, desconocen quién mordió a la señora que acababan de examinar, por lo que la doctora asustada les dice que no hay forma de crear una vacuna o medicamento y que la única solución es bombardear la ciudad para evitar que se propague. Después de este flashback volvemos a la actualidad, en donde Ellie al despertar está siendo vigilada por Joel y Tessa, quienes la interrogan por la mordida. Entonces les dice que Marlene le dijo que no contara nada, ya que si alguien se enteraba de su mordida no dudarían en matarla, y que la tienen que llevar a la base ya que las luciérnagas creen que ella puede ser la cura, algo que deja muy molesto a Joel, pero al necesitar lo que Marlene les prometió, Tess lo convence de continuar. Al salir de su escondite por fin podemos ver este apocalíptico lugar, en el que inclusive nos muestran los cráteres de las bombas que lanzaron para evitar que el hongo se propagara, y le dicen a Ellie que solo en algunas ciudades funcionó. Al llegar a un hotel encuentran muchas puertas cerradas, por lo que usando su agilidad, Tessa se mete entre los escombros y les abre, y al asomarse al balcón observan que la ruta trazada está llena de infectados, en donde le explican a Ellie que estos están conectados y que si tocas alguno todos los demás irán hacia ti, por lo que deciden tomar otra ruta que consistía en atravesar un museo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido de este estilo. Vamos paso a pasito por los primeros 1000, ayúdenme un poco con eso, créanme que se los agradecería bastante. Ahora sí, continuamos. Al llegar logran observar el cuerpo de una persona, por lo que se preocupan ya que los infectados normales no atacan de esa manera, y al subir las escaleras llegan a un cuarto, pero al entrar, estas se derrumban causando mucho ruido que despierta a un par de infectados, los cuales no eran nada normales. Pero como estos no pueden ver y solo escuchar, todos se mantienen callados, aunque cuando Ellie hace un poco de ruido, estos comienzan a atacar a Joel, mientras que Tessa era perseguida por el otro. Y después de una pelea, Joel se encarga de uno de ellos, lo que hace que el otro lo persiga, pero entonces Tessa vuelve y se encarga del otro para que Joel lo remate. Al salir del museo, Ellie muestra que la volvieron a morder, aunque de nuevo parece que no le hicieron nada, y Tess muestra que se lastimó el tobillo, pero ahora estaba muy insistente con que Joel tenía que llevar a Ellie hasta el punto de entrega. Aunque al llegar al lugar vemos que la zona parece abandonada, y al entrar se dan cuenta que todos fueron atacados, llegando a la conclusión de que un infectado entró, lo que pone a Tess muy molesta y le pregunta a Ellie hacia dónde le iban a llevar, a lo que ella responde que le iban a llevar al oeste, pero que no sabe nada más, así que Joel decide rendirse, pero una Tess desesperada les dice que no deben regresar, y es ahí donde Ellie se da cuenta que Tess está infectada, por lo que Joel le pide que le muestre y efectivamente la habían mordido. Entonces le dice a Joel que debe llevarla con Billy Frank, ya que al parecer ella sí puede ser la esperanza de la humanidad, algo que al final termina aceptando, y cuando ven que los infectados se dirigen hacia ellos, Tess les dice que se vayan mientras ella gana tiempo, pero cuando estos llegan, Tess intenta hacerlos volar sin mucho éxito, y es ahí donde vemos como uno de los infectados se le acerca y la besa, pero en ese momento por fin los logra hacer volar. El capítulo comienza con Joel en medio del bosque pensando en que todo terminó, así que él intenta calmarlo mencionándole que lo que le pasó a Tess no fue su culpa, y aunque molesto decide continuar. Al llegar a una tiendita, Joel decide entrar ya que ahí había dejado provisiones por si algo malo pasaba, pero solo encuentran un lugar saqueado en el que Ellie observa una puerta secreta, y al entrar a investigar se topa con un infectado enterrado entre los escombros, al que decide quitarle la vida. Al salir e ir caminando encuentran los restos de un avión, por lo que a Ellie le surge la duda de cómo comenzó todo, a lo que Joel responde que no sabe bien cómo fue, pero que se cree que fue porque el hongo llegó hasta la industria alimenticia, y al ser distribuida por todo el mundo, las personas comenzaron a enfermar, y le dice que todo comenzó en un viernes y para el lunes ya todo estaba perdido. Continuando con su camino, Joel advierte que hay cosas que no debe ver, pero como este es muy valiente, decide acercarse hasta un barranco en el que observa montones de huesos, por lo que Joel le cuenta a Ellie que cuando todo comenzó, a los militares les dieron la orden de matar
matar a muchos sin cerciorarse siquiera si estaban o no infectados. Y de ahí nos vamos a otro flashback en el que podemos ver cómo cuando todo comenzó, los militares desalojaban a la gente de sus hogares. Pero Bill, quien era una persona que creía en las conspiraciones, permaneció encerrado y oculto en lo que los militares se iban, ya que él estaba preparado para todo lo que se venía. Al quedar solo en el pueblo, Bill decidió salir de su casa para preparar provisiones para el apocalipsis, creando una fortaleza de la que solo él podía entrar o salir, y en la que vivía muy cómodo y sin tantas preocupaciones, hasta que varios años después un sujeto que no estaba infectado cayó en una de sus trampas, por lo que al ir a verlo, este le dijo que se llamaba Frank y que venía viajando con un grupo del cual todos murieron menos él, así que Bill decide ayudarlo a salir para que continúe su camino, pero Frank le pide un poco de comida, algo que Bill acepta y lo deja pasar. Una vez adentro, Frank se baña, cenan juntos, tocan el piano y se terminan agarrando a besos, decidiendo así que Frank se podía quedar. 3 años después de esto, en el año 2010, Frank y Bill peleaban ya que Frank quería arreglar un poco el pueblo, pero Bill solo pensaba en administrar los recursos, algo que pues es lógico en un apocalipsis, aunque después de un rato lo convence y le dice que va a invitar a unos amigos a desayunar. Tiempo después descubrimos que estos amigos son Tess y Joel, de quienes Bill desconfiaba, pero después de una plática con Joel, este le propone hacer un intercambio de recursos, advirtiéndole que si no mejora su cerca, saqueadores llegarán pronto armados y de noche para quitarle todo. Después de otros 3 años podemos ver que efectivamente su cerca se oxidó y ahora usa coches como barrera. A pesar de esto, Bill y Frank seguían viviendo felices, siendo que incluso Frank le muestra que intercambió semillas de fresas con Tess, algo que termina poniendo feliz a Bill, aunque por la noche, tal como lo advirtió Joel, saqueadores llegaron al lugar a los cuales Bill se enfrentó y logró repeler, pero saliendo herido, por lo que en sus últimas palabras le dice a Frank que vaya a buscar a Joel y le pide ayuda ya que confía en él. Pero no se preocupen porque 10 años después vemos que ambos son viejos, así que sí, Bill sobrevivió y a pesar de su edad aún permanecían felices, pero como Frank ya estaba cansado de ser una carga, decidió planear cómo será su último día, en el cual ambos se casan y durante la cena Bill será el encargado de ponerle muchas pastillas a la copa de Frank para que ambos se vayan a acostar y Frank muere en sus brazos. Pero en un cambio de planes, Bill decide acompañar a Frank en su final, bebiendo también las pastillas, yéndose a acostar y regresándonos al presente, en donde vemos que Joel entra con él y el pueblo de Bill y Frank, a quienes no encuentra por ningún lado, pero Ellie encuentra una carta que Bill le dejó a Joel, en el que se despide de ellos y le dice que puede tomar todo lo que necesite, pero pidiéndole que no entre a la habitación, ya que ahí estaban ambos descansando, aunque al final de la carta le menciona que él debe de cuidar de Tess, algo que pone muy triste a Joel, quien sale de la casa para tomar un poco de aire, solo para volver decidido a ayudar a Ellie, porque es lo que Tess le había pedido. Entonces deciden tomar provisiones y dirigirse a buscar a Tom, ya que este puede saber dónde se encuentran las luciérnagas. El capítulo comienza con Ellie practicando frente a su reflejo el cómo agarrar su arma, mientras que Joel se encontraba sacando gasolina de un auto, explicándole que como el combustible está echado a perder, dura menos de lo que duraba antes. Así que con tanque lleno, ambos siguen su camino en donde podemos ver un poco de este mundo posapocalíptico, y al estar cansado, Joel decide parar en medio de un bosque para pasar la noche, explicando a Ellie que no pueden encender una fogata, ya que muchas veces dan más miedo a las personas que los infectados, y al llegar la noche, Ellie saca su libro de chistes y le comienza a leer un poco a Joel, pero cuando este la manda a dormir, ella le pregunta si ningún saqueador los va a encontrar, a lo que él responde que no, pero al preocuparse vemos como él no durmió nada por hacer guardia. A la mañana siguiente y después de un cafecito, ambos continúan su camino y Joel le cuenta a Ellie que su hermano era una persona que soñaba con ser un héroe, por lo que se unió al ejército y fue enviado a una guerra, pero esto no lo llenó y tiempo después de iniciar la pandemia, ambos se unieron a un grupo que trataba de llegar a Boston, en donde conocieron a Tess, pero cuando Marlene apareció, su hermano se unió a las luciérnagas intentando salvar al mundo, a lo que ella le responde que si no cree que puede haber una solución, al menos deberían intentarlo, pero él le dice que ella no sabe nada de este mundo y que solo le está ayudando porque es lo que Tess le pidió. Al llegar a un puente en el que muchos autos estaban abandonados, deciden pasar por la ciudad para volver a la autopista, dándose cuenta de que ahí se encontraba una zona de Fedra, la cual intentan evitar, pero de la nada un sujeto herido se aparece, aunque como Joel ya se sabía estas mañas, decide acelerar, pero este grupo les termina dando un cristalazo y ponchándoles las llantas. Al bajar del auto, Joel le pide a Ellie que se esconda mientras él se encargaba de todos los tipos, y cuando parecía haber terminado todo, uno de ellos lo ataca por la espalda. Entonces Ellie sale de su escondite y le dispara, salvando a Joel, algo que lo deja un poco molesto ya que él no le había querido dar un arma a Ellie. Además vemos como el chico al que le dispararon solo pedía perdón y clemencia, pero Joel manda a Ellie a esconderse de nuevo y termina con él, para después escapar. Mientras tanto,
tanto, en la zona de cuarentena vemos a Caitlin, quien estaba interrogando a un viejito sobre un tal Henry, a lo que este les responde que no sabe dónde está, pero entonces mandan a llamar a Caitlin solo para ver los cuerpos que había dejado Joel, por lo que ahora molesta vuelve y sin pensarlo le dispara al viejito y les ordena a los mercenarios encontrar a los responsables, ya que para ella Henry era el culpable. Mientras eso sucedía, Joel y Ellie descansaban en lo que veían como todos buscaban, y después de una conversación sobre acabar con las personas, Joel decide confiarle la pistola, enseñándole cómo debe usarla correctamente. Por otro lado, Caitlin les pregunta a sus mercenarios si encontraron algo, a lo que uno de ellos le responde que sí, y la lleva hasta un edificio en el que encontraron dibujos y latas de comida, llegando a la conclusión de que Henry está cerca. Pero además de eso, también la lleva hasta un sótano en el que le muestra que algo vivo está intentando salir por el piso agrietado, a lo que el mercenario les dice que deben informar a todos para que estén alerta, pero Caitlin de necia le dice que no, ya que su prioridad es encontrar a Henry. Mientras tanto, Joel y Ellie llegan hasta un edificio muy alto en el que deciden subir hasta donde puedan para ocultarse, logrando llegar hasta el piso 45, en donde dejan vidrios rotos. Tienen una plática sobre lo fácil que parece que es para Joel matar y se van a dormir, no sin antes echar un buen chiste de él, aunque al cerrar los ojos Joel escucha a Ellie gritar, solo para ver cómo les estaban apuntando. El capítulo comienza con un flashback de esta ciudad, en la que los habitantes se cansaron de los abusos y el control de Fedra, por lo que se unieron para derrocarlos e incluso torturarlos, algo por lo que Henry y su hermano estaban escapando. Mientras eso sucedía, Caitlin tenía reunidos a un grupo de personas quienes eran soplones para Fedra, a los que les pregunta por Henry y Sam, y a pesar de que les dieron la información, aún así los mataron, decidiendo ir esa misma noche a buscar a Henry, algo con lo que su mercenario no estaba muy de acuerdo, ya que hay cosas más importantes, pero Caitlin, obsesionada, le dice que esto es la prioridad. Por otro lado, Henry y su hermano llegaron a un edificio en el que se encontraba el viejito del capítulo pasado, quien les da provisiones para 11 días y aconseja a Henry calmarse para poder calmar a Sam. Siendo que este se acerca, lo tranquiliza y le da unos crayones con los que comienza a dibujar por toda la pared. 10 días después vemos a Henry preocupado ya que el viejito no había vuelto, por lo que se ponen a pensar que quizá ya lo habían capturado, así que deciden que tienen que salir de ahí porque las provisiones se les están acabando. Pero cuando iban a comenzar su fuga, ven como Joel y Ellie llegaron y se enfrentaron contra los mercenarios, lo que pasó en el capítulo pasado. Esto hace que replanteen su vida y vayan a buscar a Joel, entrando al mismo edificio y esquivando los vidrios que había dejado, para llegar con ellos y apuntarles con las armas, volviendo al final del capítulo anterior. Al despertar, Henry le menciona a Joel que no están ahí para hacerles daño, que los han estado observando y quieren su ayuda, a lo que al final terminan aceptando y compartiendo un poco de comida con ellos mientras platicaban un poco. A la mañana siguiente, Henry le cuenta a Joel todo lo que pasó en la ciudad. Entonces Joel le pregunta si él pertenece a Fedra, a lo que este responde que no, que algo peor, ya que él era un soplón. Esto molesta a Joel, pero sabiendo que él es la única alternativa para salir, decide hacerle caso. Así que comienza a explicar el plan, que consistía en salir por los túneles, ya que nadie entraba ahí porque según estaba lleno de infectados. Pero Henry les dice que el de Fedra, al que le daba información, le dijo que eso es falso, que ya habían acabado con todos, y siendo su única opción, deciden ponerse en mar. Al llegar a los túneles ven que no hay nada, por lo que se ponen felices de que todo esté saliendo bien, llegando hasta lo que parecía un jardín de niños en el que deciden esperar hasta que sea de noche, mientras que platicaban de cómo cuando todo inició, mucha gente se ocultó en el subterráneo, pero al final no sirvió de mucho pues terminaron infectados. Al estar esperando mientras Sam y Ellie jugaban como niños normales, Joel le pidió perdón a Henry por juzgarlo al enterarse que era un soplón, a lo que este comienza a contar que su hermano tiene leucemia y que el medicamento que necesitaban lo tenía Fedra, pero para dárselos necesitaba volverse un soplón y entregar a alguien pesado de la resistencia, por lo que Henry decidió entregar al hermano de Caitlin, quien era el líder original y a quien terminaron matando, siendo esta la razón de por qué lo buscaban tanto. Por otro lado, Caitlin se encontraba en su antigua habitación pensando en su hermano, a donde llega el mercenario quien habla con ella sobre que su hermano le pediría que parara con su búsqueda, a lo que ella responde que de hecho antes de morir le dijo que perdonara a Henry, pero como esto no le iba a dejar nada a ella, decidió consumirse en la venganza, a lo que el mercenario responde que todos están con ella en lo que decida, ya que ella fue la que logró la victoria sobre Fedra y no su hermano. Al llegar la noche, Joel y los demás salen de los túneles y se dirigen a la salida de la ciudad, pero son interceptados por un francotirador que no era muy bueno, por lo que Joel decide rodearlo y atacarlo por atrás, pero al darse cuenta que este ya le había informado a Caitlin y los mercenarios, les grita a Henry y a los demás que escapen, aunque no les dio mucho tiempo y terminan viéndose rodeados. Pero cuando Henry se disponía a rendirse pidiéndole a Ellie que huya con Sam, los infectados comienzan a salir
salir del subsuelo atacando a todos, saliendo incluso un monstruo enorme que le quita la cabeza al mercenario, mientras que Joel protegía a Ellie y los demás desde arriba, y cuando por fin logran escapar, Caitlin los alcanza lista para vengarse, pero en eso un infectado le salta encima y acaba con ellos, permitiendo a Henry y a los demás escapar. Al llegar a un motel abandonado deciden descansar un poco, y mientras Ellie y Sam leían un cómic, Henry y Joel platicaban de todo lo que pasó, y Joel les ofrece unirse a su grupo, algo que pone muy feliz a Henry, y le dice que por la mañana se lo dirá a Sam, mandándolo a dormir, aunque como buen niño entretenido con algo se despierta y continúa platicando con Ellie, a quien le confiesa que fue mordido, algo que sorprende a Ellie, pero le dice que su sangre lo va a curar, decidiendo sacarse un poco para ponerlo en su pierna y vigilándolo toda la noche, aunque se quedó dormido. Al despertar, Ellie va a ver cómo está Sam, dándose cuenta que este ya está infectado y la ataca, pero cuando Joel le iba a ayudar, Henry le apunta con el arma y después de un momento de tensión, él mismo le dispara a su hermano, quedando en shock y quitándose la vida también. Más tarde deciden enterrarlos a ambos, viendo cómo Ellie parecía muy afectada por no haber podido ayudar a Sam, dejándole sobre su tumba las palabras luciendo y continuando su camino. El capítulo comienza 3 meses después de los acontecimientos del capítulo anterior, en donde Joel y Ellie llegaron a una cabaña en medio de las montañas en donde vivían unos viejitos, a quienes apuntándoles con su arma les pide información sobre su hermano, a lo que estos responden que no saben dónde está, pero al revisar el mapa el viejito les dice que hay un río el cual nunca tienen que cruzar, ya que solo han visto masacres en ese lugar, pero aún no saben qué es lo que pueda haber. Entonces, decidido a buscar a su hermano, Joel sale de la cabaña y se dirige hacia el oeste caminando por mucho tiempo, hasta que al llegar la noche Joel y Ellie se ponen a conversar sobre lo que va a suceder, siendo que el plan de ella es llegar con las luciérnagas que le saquen sangre y puedan crear el antídoto, mientras que Joel le menciona que lo que él quisiera es tener una cabaña en la que puede estar alejado de todos y criando ovejas. Entonces deciden que Joel hará guardia mientras que Ellie descansa. A la mañana siguiente vemos que Joel se quedó dormido y era Ellie la que hacía la guardia, y al terminar de despertarse deciden ponerse en marcha y continuar con su camino, pasando por un puente abandonado y una planta hidroeléctrica hasta llegar al río de la muerte, el cual los viejitos les habían advertido no cruzar. Pero antes de hacer algo se ven rodeados por un grupo quienes comienzan a interrogarlos y usan un perro para identificar si están o no infectados, una prueba que milagrosamente Ellie logra pasar. Entonces la líder les pregunta qué están buscando, a lo que Joel les responde que es su hermano Tommy, por lo que el grupo decide llevarlos con ellos hasta su base, dándonos cuenta que ahí era donde su hermano se encontraba, teniendo un reencuentro muy emotivo, y después de una charla Tommy le confiesa que la líder de este grupo es su pareja, y después les dan un tour por el lugar, en donde descubrimos que este asentamiento ha sabido sobrellevar todo, protegiéndose de los saqueadores, de los infectados y teniendo prácticamente todo lo que podrían necesitar: escuela, luz, agua, comida, y se encuentran a salvo de todo. Más tarde Joel y Tommy se van a un pequeño bar a platicar, en donde Tommy le pregunta por Tess, algo que le pega a Joel, quien solo le responde que está bien, y cuando le pregunta por Ellie, Joel le menciona que es hija de alguien importante en las luciérnagas, por lo que tiene que llevarla con ellos. Entonces Tommy le revela que un grupo grande está acampando en una universidad, así que Joel decide pedirle su ayuda, pero Tommy lo rechaza ya que su nueva vida está ahí, e inclusive están esperando un bebé con su pareja, algo que molesta a Joel, quien solo sale del lugar para recordar a su hija. Por otro lado, Ellie se estaba bañando y va a visitar a María, quien le da un abrigo, le corta el pelo y le advierte que debe cuidarse de quien confía, para después llevarla al cine. Mientras eso sucedía, Joel estaba intentando arreglar sus botas, entonces Tommy llega y le regala unas nuevas, además de pedirle perdón por lo que dijo, pero como Joel ya se sentía cansado de todo, le revela la verdad sobre Ellie y su inmunidad al hongo, y como siente que ya se está volviendo viejo, necesita que Tommy lo ayude a llevarla con las luciérnagas, y después de pensarlo le termina diciendo que sí. Pero cuando Joel va a ver a Ellie para contarle que irá con Tommy, esta lo recibe molesta ya que estuvo escuchando la conversación entre los hermanos y le comienza a recriminar sobre por qué todos la abandonan, pero cuando menciona a su hija, Joel se molesta y le dice a Ellie que ella no es su hija, por lo que no es su responsabilidad. A la mañana siguiente Tommy va a buscar a Ellie para llevársela, pero al llegar al establo, Joel estaba esperando y después de reconciliarse y despedirse de su hermano, ambos continúan su camino en busca de las luciérnagas, siendo que durante varios días de camino, Joel enseña a Ellie a disparar a distancia. Al llegar a la universidad, Joel comienza a preocuparse ya que todo parece muy tranquilo, siendo que el único vivo que encontraron eran los monos de los laboratorios, así que deciden entrar a uno de los edificios en el que solo encuentran listas de viaje, lo
que los hace pensar que las luciérnagas se fueron. Pero al escuchar un ruido arriba deciden ir a investigar, aunque se dan cuenta que solo era un mono. Y ya estando ahí logran observar a un grupo de hombres afuera, por lo que deciden escapar. Pero en eso uno de ellos los alcanza y apuñala a Joel, quien usando el poder del guión y con la ayuda de Ellie se deshacen de él y suben a su caballo, logrando escapar. Pero como la herida era grave, de la nada Joel cae inconsciente y deja preocupada a Ellie. El capítulo comienza con Ellie y Joel ocultos en una casa abandonada, en donde Ellie intentaba curar a Joel sin mucho éxito, por lo que Joel la obliga a irse con Tommy, ya que ahora él se siente una carga para ella. Quien molesta sale del lugar, mostrándonos un nuevo flashback que nos lleva al tiempo en que Ellie estaba en Fedra, en donde una chica la estaba molestando y la incitaba a pelear, mencionándole que su amiga era quien la defendía, y ahora que no está, Ellie no podía pelear, aunque esta molesta la golpea y la llevan a la dirección, en donde la regañan y le dicen que solo tiene dos opciones en la vida: seguir así y convertirse en un soldado que patrulle Fedra y que probablemente muera sin pena ni gloria, o se vuelva disciplinada hasta llegar a ser un oficial que pueda vivir cómodamente y pueda darle órdenes a los demás. Entonces Ellie le pregunta el por qué su interés en ella, a lo que este responde que ella es una líder que Fedra va a necesitar en el futuro. Entonces le devuelven su Walkman y se va del lugar. Por la noche vemos a Ellie en su habitación leyendo cómics, cuando de la nada una chica entra y la sorprende, mostrándonos que esta chica era la amiga que mencionaban al principio, quien por cierto se llama Riley, a quien Ellie comienza a interrogar a él porque había desaparecido, y después de una larga conversación le revela que se ha unido a las luciérnagas, dejando en shock a Ellie, ya que dentro de Fedra todos piensan que son unos locos que solo buscan hacerle daño a los inocentes. Pero no importando eso, Riley le pide que la acompañe solo una noche, decidiendo fugarse juntas, esquivando a los guardias y llegando hasta un edificio en el que roban su botella a un cadáver. Continuando su camino, Ellie comienza a preguntar sobre qué hizo que Riley se uniera a las luciérnagas, a lo que esta responde que una señora la encontró durante sus escapadas nocturnas y estaba impresionada por su habilidad para entrar y salir sin que se dieran cuenta, y le ofreció unirse a las luciérnagas. Al llegar a un centro comercial, Riley hace que Ellie se asome en los pasillos, mostrándonos que había conseguido encender las luces y sorprendiendo a Ellie porque jamás había visto algo así. Entonces Riley le promete mostrarle las 4 maravillas del centro. Comenzando su aventura, llegan a una tienda de lencería en la que hablan sobre el por qué la gente solía usar eso, para después llegar hasta la primera maravilla, la cual eran los caballitos, a los cuales deciden subir. Pero al detenerse, Ellie de nuevo estaba molesta por la decisión de Riley de unirse a las luciérnagas, quien le dice que hay muchas otras zonas que ya fueron liberadas de la opresión y están viviendo mucho mejor sin Fedra, y que eso es a lo que ella aspira, confesándole también que mientras que a Ellie la veían como una futura líder, a Riley la veían limpiando coladeras, por lo que se sentía decepcionada de lo que le esperaba en el futuro. Entonces Ellie le responde que si se lo hubiera dicho antes, lo hubiera entendido, y Riley le dice que lo único que extraña de Fedra es a ella. Entonces se dirigen a la segunda maravilla, la cual era una cabina de fotografías en la que ambas parecen divertirse como adolescentes normales, llegando hasta la tercera maravilla, que era un arcade en el que se divierten aún más, ya que nunca pensaron jugar videojuegos, pasando un gran momento en Mortal Kombat. Pero debido al ruido vemos que un infectado despierta. Al terminar de jugar, Riley le da una sorpresa a Ellie, y es que le regala un libro de chistes, pero cuando Ellie descubre las bombas de las luciérnagas se molesta, ya que menciona que si bien ella no las usaría contra inocentes, a las luciérnagas no les importaría hacerlo, así que molesta se va, pero Riley la detiene confesándole que la van a enviar a otra zona, y es por eso que quería volver a ver a Ellie para despedirse, pero esta solo se va, aunque al sentir culpa y escuchar unos gritos decide volver, dándose cuenta que la cuarta maravilla era una tienda de cosas de Halloween, en la que vuelven a platicar sobre la vida y las razones de Riley para seguir a las luciérnagas, ya que ellos sí la tratan como una familia mientras que Fedra la trataban como basura. Entonces, como despedida, deciden poner música a todo volumen y arman su fiesta, algo que al parecer no era buena idea, ya que hace que el infectado comience a reaccionar. Pero como Riley y Ellie andaban en lo suyo, después de confesarse su cariño, ambas se besan, aunque son interrumpidas por el infectado, quien entra y las ataca, persiguiéndolas a ambas y teniendo una pequeña pelea de la cual ambas salieron mordidas. Regresándonos al presente, en el que Ellie estaba saliendo de la habitación en la que Joel estaba sufriendo, quien se da cuenta que su deber es ayudarlo, por lo que comienza a buscar la manera de salvarlo, mientras recordaba sus últimos momentos con Riley, y con Ellie cosiéndole la herida a Joel. Así es como termina el 7º episodio de The Last of Us.
El capítulo comienza con un grupo de supervivientes quienes se encontraban rezando mientras una de los miembros estaba llorando, a la cual consuelan. Al terminar de rezar, David, el líder de este grupo o secta religiosa, se despide de todos, quedando solo él y un fiel seguidor llamado James, quien le confiesa que está teniendo dudas con lo que la secta está haciendo, y como se están quedando sin comida, deciden ir a cazar venados al bosque. Por otro lado, volvemos a la continuación de la escena del capítulo anterior en la que Joel ya se encuentra mejor, pero aún necesita medicamentos para la infección de su herida, por lo que Ellie decide salir a cazar para tener comida y buscar provisiones que ayuden a Joel. Al adentrarse en el bosque, Ellie encuentra un venado al cual, implementando las clases de Joel, logra darle. Sin embargo, David y James se encontraron con el cadáver, por lo que decidieron llevárselo, aunque en ese momento aparece Ellie para reclamar su precio, obligando a los hombres a bajar sus armas, quienes, interesados en llevarse una parte del venado, comienzan a negociar con ella, haciendo un intercambio de medicinas por la mitad del venado. Entonces David manda a James por las medicinas y se queda platicando con él, en donde le confiesa que él es quien dirige su pueblo, o bueno, su secta, y le dice que hay lugar para ella ahí. Durante su plática, David le menciona que en su pueblo todos están sufriendo por comida, por lo que enviaron a un grupo de la universidad a buscarla, pero un loco con una niña mataron a uno de ellos, revelándole que sabe que fueron ella y Joel, aunque la dejan ir cumpliendo con su intercambio, por lo que rápidamente Ellie se fue a inyectarle la medicina a Joel. Al llegar al pueblo, David y James ven que todos están a punto de comer carne, la cual no es la del venado, sino que apareció mágicamente. Pero bueno, David decide darles un discurso como buen líder antes de comer, mencionándoles que encontraron a la niña y posiblemente al hombre que mató a su compañero, por lo que en la mañana irán por ellos. Entonces la hija del difunto molesta le exige a David que vaya a acabar con ellos, pero este molesto la golpea y le dice que no debería sentirse así, ya que él es el padre de todos los miembros de la secta y que lo mejor es comer en silencio. Al día siguiente, David sale con un grupo para buscar a Joel y Ellie, quien se encontraba dándole tantita nieve a su caballo, pero al percatarse de que David y su grupo se acercaban, inteligentemente decide alejarse de Joel para que no lo encuentre, siendo que la terminan capturando, llevándosela al pueblo y encerrándola, mientras que algunos se quedaron a buscar a ella. Al despertar en su celda, comienza a escuchar un sermón por parte de David, en donde podemos ver un poco de sus verdaderas intenciones, siendo que incluso le propone a Ellie unirse a su grupo, ya que la considera una verdadera líder. Sin embargo, Ellie lo rechaza, ya que lo ve muy loquito. Por otro lado, Joel al despertar se da cuenta de que Ellie no está y que lo están buscando, por lo que decide esconderse para atacar por sorpresa con un cuchillo que Ellie le había dejado, consiguiendo capturarlos para interrogarlos, y a pesar de que le dijeron en dónde se encuentra Ellie, aún así los mata y se dirige a rescatar. Mientras tanto, Ellie estaba intentando salir de su celda, dándose cuenta de que por ahí había restos de oreja humana, lo que hace captar que se encuentra en una secta caníbal. David, al ver que Ellie ya sabe su secreto, intenta convencerla de que vio mal y que lo que en realidad comen es carne de venado, aunque Ellie ya no se la compra y sabe que tarde o temprano intentarán comérsela a ella, a lo que David le dice que eso no va a pasar mientras esté de su lado. Pero como sabemos que Ellie es rebelde, David no logra convencerla ni tantito por más que la sermone, y en un descuido de David, Ellie logra agarrarle una mano y romperle los dedos, por lo que se va, y cuando vuelve ahora tiene intención de acabar con ella, pero Ellie lo muerde y le advierte que no se la pueden comer ya que está infectada, y como lo había mordido, ahora él también, algo que preocupa a James, pero David sigue sin creerle, aunque con esta distracción Ellie consigue liberarse y escapar. Pero como todo el edificio está bajo control de James, Ellie no puede salir por ningún lado, así que decide esconderse, no sin antes provocar un incendio por accidente, y comenzando una pelea contra David, en la que de nuevo, gracias al poder del guión, Ellie logra salir victoriosa. Al salir del lugar vemos que ahora Ellie se encuentra traumada por lo sucedido, y Joel llega para consolarla y calmarla, decidiendo irse del lugar. El capítulo comienza con una mujer embarazada siendo perseguida por algo en medio de un bosque, quien al llegar a una casa abandonada se encierra y comienza a dar a luz, pero en eso vemos que un infectado era lo que la perseguía y la ataca. Entonces ella con una navaja se defiende y acaba con esto. Tristemente el infectado la mordió y ella termina dando a luz a él. Por la noche Marlene y sus hombres llegan y encuentran esta escena en la que la mujer le pide que cuide de él y termina con su sufrimiento, ya que se conocen de tiempo atrás y no quiere volverse una infectada. Entonces Marlene, después de dudarlo, decide que sus hombres se lleven a Ellie y cumple el deseo de esta mujer. Volviendo al presente, podemos ver que Ellie sigue afectada por lo que pasó en el capítulo pasado, así que mientras se preparaban para continuar con su viaje, Joel intentaba animarla un poco. Al continuar su camino, ambos suben hasta un edificio para tener una mejor perspectiva del lugar, pero de momento Ellie sale corriendo, por lo que Joel la persigue hasta llegar a una ventana en la que una jirafa estaba comiendo, cosa que hizo que Ellie cambiara su estado de ánimo por un momento. Pero cuando la jirafa se va,
de nuevo se pone pensativa, por lo que Joel le promete que pronto llegarán al hospital y acabarán con todo, pero le da la posibilidad de elegir abandonar e ir a criar ovejas con él, algo con lo que Ellie no estaba muy de acuerdo, ya que le dice que todo lo que han pasado no puede ser en vano, decidiendo ponerse manos a la obra y continuar. Al bajar a un campamento militar, Joel le cuenta que estos fueron puestos para curar a los infectados antes de que se dieran cuenta que no había vuelta atrás, y que en uno de ellos lo atendieron cuando pasó lo de su hija, confesándole que cuando la perdió decidió quitarse la vida, pero la mano le tembló y falló al disparo, ocasionándole el problema del oído. Al seguir caminando, de la nada son emboscados por un grupo que noquea a Joel y se lleva a él. Al despertar, vemos que los capturaron fueron las luciérnagas y Marlene le agradece por haber conseguido llevar a Ellie hasta su base, asombrada porque aunque ella fue con muchos hombres, gran parte de ellos perdieron la vida, pero como Joel estaba preguntando por Ellie, esta le confiesa que va a entrar a cirugía, ya que el doctor descubrió una posible cura, la cual podrá crearla utilizando las células de Ellie, pero como Joel sabe que el hongo crece en el cerebro, sabe que tienen que sacrificar a Ellie por la cura, algo que lo hace molestarse, por lo que deciden que lo mejor será encerrarlo en lo que termine la cirugía, pero en el camino Joel toma la decisión de rescatarla, por lo que acaba con los guardias y comienza su búsqueda, dejando una masacre en el camino con el poder del guión hasta llegar al lugar de la cirugía, en el cual el doctor se negaba a soltar a Ellie, pero como Joel ya venía encendido después de dejar una masacre, sin pensarlo acaba con él y le ordena a las enfermeras soltarla para así llevársela con él. Al bajar, Marlene comienza a platicar con Joel para intentar convencerlo de que tiene que hacer lo correcto, y cambiando de escena vemos que Joel iba conduciendo por la carretera y Ellie por fin despierta y comienza a preguntar por lo ocurrido. Entonces Joel decide contarle una mentira en la que le dice que no funcionó lo que intentaban hacer con ella para crear la cura, además de que había más como ella, y que unos saqueadores llegaron al lugar por lo que tuvieron que escapar de ahí. Volviendo a la otra escena, vemos que como Joel ya estaba seguro de lo que tenía que hacer, le disparó a Marlene. Podemos ver que Joel se tuvo que cerciorar de que Marlene no los persiguiera, se robó la camioneta y escaparon del lugar. Regresando al presente y cuando la camioneta se descompone, deciden continuar su camino a pie, teniendo una conversación en la que Joel comienza a comparar a Ellie con su hija, algo que pone medio incómoda a Ellie, y antes de llegar al pueblito de Tommy, le hace jurar que todo lo que dijo de las luciérnagas era cierto, a lo que Joel seguro le responde que sí, así que Ellie decide confiar en él, terminando así el último capítulo de la primera temporada de The Last of Us. Esta historia continuará. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, y además puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios o darnos alguna sugerencia para un video futuro. Créeme que nos ayudarás mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. No olvides seguirme en mis redes para que podamos estar más en contacto, y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.